un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a la Sonoesfera Digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio opina, Andrés Barrio Rubio comenta, Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. En las manos de su mandatario está estallando el fiasco del progresismo socialista aterrizado en Colombia. Insulto a la inteligencia resultó la apuesta política de la izquierda instituida en la figura de Gustavo Francisco Petru Rego. El show que se quiso montar con Pegasus no logró ocultar las acciones que el gobierno del cambio adelanta en varios frentes, lo que se quiere hacer ver como un irrespeto a la soberanía del país y un grave caso de violación a los derechos fundamentales. Debe trascender el escándalo que se está fabricando desde el pacto histórico. Los que se proclaman adalides de la moralidad a menudo se sienten intimidados por la verdad, aunque ésta revele que no son mejores que aquellos a quienes han criticado para alcanzar el poder. El proceder de su presidente es un manual de incompetencia y mala gestión. Aclaramiento, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. La inusitada ansiedad que Pegasus ha despertado en su presidente y en las corrientes de izquierda colombianas es directamente proporcional a la cortina de humo que pretendían crear. Declaraciones incoherentes de Gustavo Francisco Petru Rego, acompañadas de imprecisiones en las declaraciones de su mandatario, revelan el ambiente mitómano de una corriente política que ha captado la atención de un electorado que ha pasado de creer que su voto lo hacía uno de los más inteligentes a ser uno de los borregos que tanto criticaban. La extrema polarización que afecta actualmente a Colombia está influyendo en la agenda política, económica y social de una nación que se enfrenta a importantes desafíos por parte del terrorismo y otras organizaciones criminales. El llamado escándalo de espionaje Pegasus ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el gobierno. Andrés Barrio Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En donde Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos.
las actividades ilícitas que se revelaron al mismo tiempo que el escándalo demuestran la incapacidad de un sector político para actuar con integridad al normalizar e interiorizar la transgresión de las normas éticas. No es la compra, legal o ilegal, de programas informáticos lo que más preocupa, sino el material que se recopiló con su uso. Es esencial averiguar qué información se ha obtenido y cómo se ha utilizado. El show que se ha armado desde el pacto histórico solo parece ser un bulo para defender a quienes los apoyaron en campaña. Es inadecuado equiparar una acción de inteligencia internacional con las convivir, las chuzadas del DAS, los falsos positivos, la corrupción, el bombardeo de campamentos guerrilleros o el saqueo del erario. Estos factores no reflejan la realidad de la situación. No hay rastros de Pegasus en las dos investigaciones de la Procuraduría que avanzan tras las denuncias de magistrados de las Cortes y Presidencia, fue lo que dijo a Revista Semana la procuradora Margarita Cabello. Nosotros llevamos dos investigaciones, una que nos pidió, que se inició a raíz de las quejas de los magistrados de las Cortes y otra a raíz de la alocución presidencial. Y a hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo. Tampoco hemos encontrado hasta ahora, y estamos pidiendo rastros de que haya habido reservas de gastos o uso de gastos reservados o de dineros incautados para ello. Seguimos con la investigación, pero evidentemente tengo que reiterarlo, no hay rastros de compra oficial del programa. No hemos encontrado rastros de que el presidente de la República haya dado orden o autorización para comprar ese programa. No hay evidencia hasta ahora del uso de gastos reservados o de incautación de dineros para esos gastos y para compras de ese programa. Y no hemos encontrado todavía rastros de existencia de ese programa en Colombia. Seguiremos en el proceso de investigación y ahí vamos. Sí, a ver, la fiscal sigue la misma línea, diciendo que siguen investigando, que no tienen todavía la certeza, que es lo que me están preguntando, sobre la existencia de rastros de órdenes oficiales del gobierno de compra del programa Pegasus. Igual que nosotros, no hemos encontrado ninguna prueba de orden oficial de compra del programa. De hecho, incluso se hicieron inspecciones disciplinarias en la DIPOL, y la DIPOL le informó a la Procuraduría que no ha comprado, que no tiene muestras o pruebas de compras o de órdenes de compras de Pegasus. Ha informado también que todas sus compras se publican en SECOP y en SECOP 2 y que tampoco tienen rastros de haber apartado reservas para la compra de Pegasus. Nosotros en nuestras investigaciones, igualmente que la Fiscalía, todavía no tenemos rastros certeros de la existencia de Pegasus en Colombia. Seguimos con la investigación, lógicamente, por eso digo, hasta ahora en lo que llevamos de la investigación no hemos encontrado o evidencias de orden de compra de ese programa o de ese software en Colombia. Ahí vamos en la investigación. Los órganos de control desvirtúan las acusaciones de su presidente y todo lo que se quiere tejer al lado de Pegasus. Los principales damnificados de este escándalo son los actores narcoguerrilleros de la nación. Solo ello justifica el intento de la izquierda de vincular el uso de Pegasus con la derecha política colombiana y que ahora se hable de una violación de la soberanía nacional. A Gustavo Francisco Petrurrego y a su séquito de aduladores no les importa defender la integridad del país. De lo contrario, no habría desmantelado la contrainteligencia ni habría entregado la mitad del territorio colombiano a los grupos violentos, lo que empieza a convertirse en un asunto mundial de importantes proporciones. No es más que una cortina de humo montada por su presidente para ocultar el desastre de Colombia con todos los grupos al margen de la ley. El objetivo de capitalizar el escándalo de Pegasus es desvirtuar las acusaciones que pueden hacerse a los actores no santos
que acompañaron la propuesta de cambio en campaña. Se cae otra de las cortinas de humo de su presidente, que pretendía desviar la atención sobre su nefasto y corrupto gobierno, fue lo que aseguró en Revista Semana la analista María Andrea Nieto. El gobierno de Estados Unidos y un funcionario de la embajada aquí en Colombia confirmaron que las denuncias de Gustavo Petro y el intento de tratar de vincular a Vicky Dávila por medio de una noticia criminal a ese supuesto software no era más que un gran show barato. Estos son los puntos claves que reveló la unidad investigativa del periódico El Tiempo y que puso en evidencia otro engaño más del presidente Gustavo Petro. Pongan mucha atención. Primero, la Casa Blanca financió durante el gobierno de Joe Biden el software Pegasus para luchar contra el narcotráfico. Segundo, hubo la transacción de $11 millones para hacer la compra de Pegasus y la plata fue puesta en Israel. Tercero, el pago que hizo el gobierno Biden coincide con los 2 vuelos que viajaron desde Israel hasta Bogotá, aterrizaron en la base antinarcóticos y regresaron a Israel. Cuarto, hubo 2 pagos, uno de $5.5 millones el 25 de junio de 2021 y otro por igual cuantía el 22 de septiembre del mismo año. Quinto, en 2020 se concretó la estrategia para comprar el software Pegasus y aquí un dato clave, las fuentes le confirmaron a los periodistas del Tiempo que el entonces presidente Iván Duque nunca estuvo enterado. Sexto, el software Pegasus quedó fuera de servicio en la lucha antinarcóticos en Colombia en 2022 antes de la llegada de Gustavo Petro al poder. Séptimo, Estados Unidos dijo que no hay evidencia alguna sobre la utilización indebida de Pegasus para espiar a políticos colombianos. ¡Uy! ¡Qué oso, presidente Petro! Que dicen las bodegas, lo que ahora se conoce desvirtúa todo lo dicho por su presidente. La operación de Estados Unidos en Colombia contra agentes narcoterroristas ha arrojado hallazgos que podrían tener impacto en futuras políticas de paz. ¿Es esa la razón de su preocupación? Es evidente que la izquierda lleva 2 años en el poder. Han tratado de priorizar los intereses de aquellos que son relativamente conocidos como los nadies y han optado por ser percibidos como un gobierno de ineptos. Esto ha dado lugar a una tendencia a culpar a los demás y a las cuestionables acciones de Pegasus, un intento infructuoso de hacerse con el poder que solo se ha mantenido gracias al activismo en las redes sociales que es ejecutado tras un miserable contrato. En Colombia existe una creciente demanda de tecnología Pegasus adicional para hacer frente a los continuos retos que plantea el actual gobierno. La política antidrogas de antes funcionaba más que la del gobierno del cambio. Los cultivos ilícitos de coca aumentaron a 253.000 hectáreas, fue lo que dejó entrever la senadora Paloma Valencia. Que la política antidrogas era un fracaso. Eso nos dijeron y casi que nos tenían convencidos, que no había podido hacer nada. Si usted cree que la política antidrogas es para acabar con el negocio del narcotráfico, pues por supuesto que es un fracaso. Pero de lo que se trata la política antidrogas es de limitar la cantidad de recursos que tienen los grupos ilegales. Y entonces, a la luz de la nueva política antidrogas, la del cambio, podemos ver que los resultados que se tenían antes eran muchísimo mejores. Mejor dicho, la política antidrogas de antes funcionaba más que la del cambio. Fíjense, ha aumentado los cultivos ilícitos hasta llevarnos a 253.000 hectáreas de coca. Es una cifra histórica, pero histórico el crecimiento del potencial de cocaína que se está produciendo. Más de 2.600 toneladas. Y a eso súmenle que la erradicación cayó en un 71%, la destrucción de laboratorios en un 18% y la incautación, cifra que sube y de la cual se siente muy orgulloso el gobierno, comparada con la disponibilidad de cocaína, también cayó. Es la más baja de los últimos 14 años. Significa que estamos cogiendo solamente el 28% de la cocaína disponible. Mejor dicho, el cambio es pura paja. La erradicación cayó un 71% y la destrucción de laboratorios un 18%. El cambio es pura paja. La aparición de personas sin escrúpulos que se han apropiado indebidamente de fondos públicos ha llevado a reclamar la adopción de medidas más contundentes. Estos individuos
han podido eludir la rendición de cuentas huyendo del país, dejando que los principales electores soporten el peso de las consecuencias. La situación política actual está causando cierta incomodidad a Gustavo Francisco Petro Urrego y contradice su narrativa de pulcritud. Su incapacidad de gestión y su ineptitud administrativa han llevado a buscar distraer a la opinión pública colombiana con la historia de su Pegasus para desviar la atención de los retos que deja tras su paso por la primera magistratura. Sería negligente no recordar su historial de instigar el caos y luego evitar la rendición de cuentas. La situación actual de Bogotá es un ejemplo de ello, resultado directo de las políticas de la Colombia humana. El gobierno Petro pretende legalizar todos los cultivos de coca que hay en el país, con la excusa de declararlos de uso científico o medicinal, fue lo que manifestó en la emisora Atlántico el senador David Luna. Las hectáreas de coca aumentando de manera desproporcionada y ahora Petro sale y dice que es que hay que comprar la hoja de coca. O sea, los impuestos de los barranquilleros ahora para entregárselos al Clan del Golfo, al ELN o lo que es peor, a Hezbollah. Y todo esto con una cereza de pastel de un borrador de decreto que nos encontramos, donde resulta que la ministra de Justicia y el de Salud están diciendo que se pueden expedir autorizaciones de uso de plantaciones preexistentes de coca. Eso no es nada distinto que legalizar o pretender legalizar las más de 200.000 hectáreas que en estos momentos tenemos y pues eso sería una grave contradicción respecto a las relaciones con los Estados Unidos que durante tanto tiempo han apoyado el Plan Colombia para luchar contra el narcotráfico y contra la guerrilla. Los impuestos de los colombianos se quieren entregar a los grupos al margen de la ley, legalización del crimen. Los delirios de persecución que aquejan a Gustavo Francisco Petro Urrego, Pegasus, el golpe blando, el cambio climático, la guerra en Gaza, la lucha contra los derivados fósiles, entre otros, solo sirven para dividir aún más el ya díscolo panorama de un país que está lejos de convertirse en una potencia mundial de la vida. La aspiración de una paz total para disfrutar de una vida plena sigue siendo una fantasía inalcanzable. Incluso después de 2 años, es probable que el discurso repetitivo de su mandatario solo atraiga y capte la atención de quienes tienen escasos conocimientos, los iletrados. Nada raro que la mayoría de la población se distraiga durante las próximas 2 semanas con una historia sobre Pegasus, la incapacidad de la actual administración para frenar la producción de cocaína en Colombia es consecuencia de un gobierno controlado por parte de la izquierda política. Su presidente le quiere meter la mano a las elecciones del 2026 para manipularlas, en lo que se escucha en este audio del senador David Luna. Otra alerta: la autonomía y la independencia de la organización electoral, o sea, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A eso tenemos que pararle muchas bolas, porque el presidente Petro, por supuesto, quiere reducirle el presupuesto para que no pueda contratar oportunamente las elecciones del 26. ¿Eso qué significa si le dan menos plata a la registraduría? Pues que habrá menos mesas y seguramente que esas mesas serán manipuladas para que voten quienes prefiere el gobierno que quieran votar. Pero segundo, hay unos grupos al margen de la ley que ya están ejerciendo, además de control territorial, control electoral. Y en ese sentido todos nos tenemos que poner de acuerdo para respaldar a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este boroló de los pasaportes es solo un boroló. A él no le interesaba, a Petro, el tema de los pasaportes. Lo que le interesaba es que el contratista de los pasaportes es el mismo que maneja el software en la registraduría, el software de conteo de votos. Entonces hay que prender las alertas porque nos va a tocar proteger los recursos de la registraduría o de lo contrario, esas elecciones pueden estar en dificultades. Petro no va a descansar un solo minuto, en primer lugar, para buscar su ventanita de posible reelección
y por eso le mete la ficha a la Corte Constitucional, y segundo, de posible injerencia en esas elecciones. Pone a la policía política a intervenir para controlar las bases de datos. Se le ven las orejas de burro. Hoy ataca a lo que ya no le sirve. Las cifras contradicen las afirmaciones de su presidente sobre su estrategia antidroga, que no ha terminado de aterrizar. La situación en Colombia es cada vez más precaria como resultado de las acciones de quien pretende ser un emperador. La falta de prudencia de Gustavo Francisco Petro Urrego no se corresponde con las cualidades que debería exhibir quien ostenta el cargo de su mandatario. Haber hecho acusaciones sin fundamento y creado incertidumbre al sugerir que el programa espía Pegasus se utilizó para atacar a opositores políticos y no a delincuentes es típico de alguien que intenta desviar la atención de una manifestación planeada en su contra el 23 de noviembre. También es indicativo de un patrón de comportamiento que quiere restar importancia a los escándalos que involucran al presidente de Ecopetrol, la corrupción en la UNGRD, los intentos de quebrar el sistema de salud, la controvertida presencia de Armando Benedetti en la puesta de cambio y la formación de alianzas con figuras controvertidas. Como siempre, se trata de defender lo indefendible y arreglar las imprudencias que se cometen con documentos secretos. Oigan a su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. Bien, buenos días, buenas noches a todas y todos los colombianos que me ven en este momento y a los medios de comunicación que han querido acompañarme. Hubo algunas quejas porque algún medio público hizo una investigación que se concentró en dicho medio y por eso he decidido realizar esta rueda de prensa. En este mismo lugar yo mismo denuncié mostré un documento de la agencia de inteligencia israelí que se encarga del lavado de activos. Mostré que en ese documento se había establecido que el gobierno anterior, exactamente la DIPOL, Dirección de la Policía, según inteligencia de la policía, según ese documento, había comprado un software que es prohibido en buena parte del mundo, el software Pegasus, que sirve para interferir ilegalmente teléfonos celulares, computadores, señales de internet, etc. Que por las fechas que ocurrió ese tipo de transacción, se comenta en ese documento que 2 transacciones se realizaron, una por $5,5 millones, la segunda por igual cantidad para completar $11 millones que costó el software Pegasus. Fue consignados en las 2 oportunidades en el mismo banco y a la cuenta del propietario de Pegasus, que es la empresa NSO Group, localizada en Israel. Toda una diagramación del mal que se cae como castillo de naipes con el paso de los días. Es poco probable que su presidente actúe de manera beneficiosa para el país. Gustavo Francisco Petro Urrego, en su trayectoria pública, tiene un historial de participación en acciones disruptivas y de confrontación diseñadas para desestabilizar y desafiar el statu quo. En la actualidad, intenta alcanzar sus objetivos por medios democráticos, a pesar de haber fracasado anteriormente en su intento desde la beligerancia armada. A pesar de los desmentidos de su dignatario, las pruebas indican que está mal informado, ha creado una narrativa falsa y no ha sido transparente sobre los hechos. Se reculan las informaciones que parten de presidencia y se trata de desvirtuar el trabajo serio de los periodistas y los medios, como se aprecia en este audio de su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. A partir de esa información, prácticamente miembros de los medios de comunicación se dedicaron a desvirtuarla y, sobre todo, los responsables gubernamentales de esos hechos.
diciendo que el presidente estaba mintiendo. En el día de ayer aparecieron otras informaciones en donde ya se establecen efectivamente los vuelos que 2 aeronaves alquiladas realizaron con viaje en general Bogotá-Tel Aviv, precisamente los días que yo mostré como días de salida de los vuelos con destino a esa ciudad y al país de Israel para consignar lo que llevaban en efectivo y en dólares. El 26 de junio del año 2021, donde efectivamente en Colombia existía un estallido social, partió el vuelo MABGG y el 18 de septiembre partió el vuelo T-7CPX, coincidiendo con los días en que la Agencia de Inteligencia Israelí de Lavado de Activos dice que salieron vuelos llevando el dinero en efectivo. Ahora me toca entregar una información a la Fiscalía para su debida investigación que me parece pertinente que la opinión pública conozca. Se trata de los tripulantes de esos vuelos. Sabemos los nombres de sus tripulaciones, pero también sabemos los nombres de los tripulantes que llegan y se van parcialmente. Y algunos de ellos nos han llamado profundamente la atención. Entre los ciudadanos israelíes que llegan, no llegan ni se va ningún colombiano. El avión llega al hangar de narcóticos de la policía. Allí desembarcan. Se habla de hechos generales, pero nada puntual, especulaciones, como todo lo que trabaja el gobierno del cambio. La limitada comprensión de la situación por parte de su mandatario le ha llevado a proponer teorías inverosímiles sobre el caso Pegasus. Es irresponsable sugerir que existen otras hipótesis sobre el tema cuando no hay pruebas claras que apoyen esta afirmación. Esta falta de certezas y de evidencias pone en tela de juicio la justificación de la ocultación de información al público. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. Es curioso que quienes expresan más preocupación por Pegasus son los firmantes de los acuerdos de La Habana, los negociadores de la paz total, el ELN, los disidentes de la FARC y el petrismo puro y duro. Es evidente que Gustavo Francisco Petro Urrego no ha tenido en cuenta la reciente lección aprendida con Pegasus, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Espionaje Tecnológico. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Profundidad y conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Intentar crear historias planetarias ancestrales como cortina de humo no distraerá la atención de la corrupción y las malquerencias dentro del gobierno del cambio. En tiempos de crisis, el progresismo socialista es un enfoque ineficaz para combatir el crimen organizado. Es antitético al concepto de coexistencia con la criminalidad o la ley del más fuerte. Su presidente y su gabinete demostraron la falta de cálculo y de conocimiento internacional, lo que condujo a un error sin precedentes que probablemente tendrá consecuencias desfavorables. Es evidente que el uso del tema de espionaje tecnológico por parte de destacadas figuras de la izquierda solo puede servir para confirmar que el despliegue de Pegasus representa otra iniciativa equivocada de un individuo que carece de la necesaria comprensión de las complejidades que implica el ejercer el poder de una nación. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros,
acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.